Bien, hermanos, ¿cómo están? Bien, con un gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Algunos dirán atípica, a mí me trae nostalgia. La iglesia también comenzó así en un quincho y vejez. Así que bueno, qué bueno que podamos estar aquí, cantar al Señor, alabarle y por supuesto aprender de su palabra. Bueno, acompáñenme con sus Biblias, por favor, hermanos. Vamos a estar dando lectura. Bueno, ya leímos Judas, pero esta mañana vamos a enfocarnos en el verso 3, capítulo 1, verso 3. Vamos a leer el 3 y el 4 y comenzamos entonces a analizar el verso 3. Dice así la palabra del Señor. Judas 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vence a los herejes con libros, no con fuego. Bueno, esta frase resume muy bien lo que una vez dijo Martín Lutero. Y Martín Lutero dijo algo, bueno, mucho más extenso. A mí me llamó la atención. Escuche lo que dijo él. Debemos vencer a los herejes con libros, no con fuego, como hicieron los padres de antaño. Si se necesitara de alguna destreza o habilidad para vencer a los herejes con fuego, los verdugos serían los doctores más eruditos del mundo. ¿Entiende por qué dice? Claro, si la manera de confrontar la falsedad, de ir en contra de la sana enseñanza, es a la fuerza, es al combate, bueno, nosotros podríamos decir, los doctores, los pastores deberían de ser los policías y militares, claro, porque tienen la fuerza. Y continúa diciendo Lutero, los verdugos serían los doctores más eruditos del mundo y no habría necesidad de estudiar, porque aquel que pueda poner a otro bajo suyo o bajo su poder, lo quemaría. Bueno, nosotros sabemos por la historia que no muchas discusiones teológicas se dieron, sino que en ese entonces, en especial en esa época de oscurantismo espiritual, la iglesia católica quemó a quién sabe cuántos santos que solamente decían la verdad. Lo que nosotros hoy conocemos, de hecho, como las 95 tesis de Martín Lutero, clavados en la puerta de la catedral de Wittenberg, bueno, originalmente fue escrita con la intención de hacer como un panel teológico. La intención de Lutero no era tanto armar un escándalo, sino de tomar esos escritos y debatir teológicamente sobre su contenido. Y el asunto que el contexto, lo que se vivía en el ambiente en ese entonces, era el tema de la venta de la indulgencia, o la venta de la salvación, podríamos decir, que es como un sinónimo. Y Lutero veía la necesidad de reformar la iglesia de estas enseñanzas con un énfasis en la oferta gratuita de la salvación por la gracia de Dios, según habla la Biblia. Entonces Lutero quería confrontar esto. Por decirlo de otro modo, ¿por qué tanto rechazo a las 95 tesis de Lutero desde el vamos? ¿Por qué nunca se llegó a una sana confrontación? Bueno, porque en realidad lo que le convenía a la Iglesia Católica era tener el poder en un sistema que buscaba financiar sus proyectos bélicos.
Y esa manera de financiamiento para tener sus propios ejércitos era por medio de la venta de indulgencia, que era la manera en la cual aumentaba los fondos de la iglesia. Y todo eso era mucho más atractivo o lucrativo que sencillamente hablar del perdón de los pecados por la gracia de Dios. Incluso he sabido que el Papa León dio órdenes a la orden agustina, que silenciaran a Lutero. Esto es, que se le mate. Y la razón es que esta 95 tesis estaba comprometiendo lo que era esta fuente principal de ingreso. Miren, solamente les leo 2 puntos de manera anecdótica. 2 puntos de las 95 tesis. Dice el punto 27, Lutero: mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando para ir al cielo. Tan pronto uno dejaba caer el dinero, entonces el alma, incluso por el cual uno estaba pagando, del infierno pasaba al cielo, y así se vendían las famosas indulgencias. Bueno, no quisiera aburrirle más, simplemente mencionar, no es una novedad que los asuntos espirituales algunos utilicen como fuente de poder, como fuente de ganancia. No es una novedad, lo viene siendo siempre. Incluso podemos decir, viene siendo esto del tiempo de Pablo. Lo que nosotros observamos hoy y en otras épocas respecto a las falsas enseñanzas que algunos aseveran para tener poder sobre otras personas, bueno, vemos en germen en las cartas que escriben los apóstoles. Se puede observar la presencia de no solo falsos maestros, sino falsos hermanos que acechan a la iglesia, que hostigan a la iglesia. Y los apóstoles se tomaron en serio esto, no fue un asunto menor. Por ejemplo, Pablo le llega a decir a los romanos, le pide que estén especialmente alertas a cualquiera que cause divisiones y tropiezos. Lo dice en el capítulo 16. Usted puede leer eso, verso 17. Ellos debían estar alertas a esas doctrinas que había, a esas enseñanzas apostólicas, y no debían de descuidar. Y la razón es que aquellos que normalmente se oponen a estas enseñanzas bíblicas son esos mismos que causan divisiones y tropiezos, nos dice Pablo. Si se daba el caso, dice en el verso 18, a continuación del 17 en Romanos, debían apartarse de esas personas que solamente estaban para saciar sus caprichos, sus propios antojos. Literalmente, dice Pablo, llenarse el vientre y engañar a los más ingenuos. También Pablo escribe a Timoteo y en su primera carta le dice que se aparte de cualquiera cuya enseñanza no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor. 1 Timoteo 6:3. ¿Ves? No es un asunto menor. Varias veces, en varias cartas, la misma orden. Enseñar otra cosa era lo que hacían aquellos hombres corruptos de entendimiento, llega a decir Pablo en capítulo 6, verso 5, que tomaban la piedad como fuente de ganancia. Tengan presente que todo esto está sucediendo en el contexto de una iglesia. En una iglesia se levantan hombres y bajo la excusa de la espiritualidad o la fe buscan tener poder y ganar sobre otros. Increíble. Otra vez más, en su segunda carta a Timoteo, Pablo le vuelve a decir que allí hay unos palabreros llamados Himeneo, Fileto. Estos estaban totalmente desviados de la verdad, andaban diciendo que la resurrección ya ocurrió, pero de esta manera estaban promoviendo doctrinas totalmente torcidas, contrarias a lo que los apóstoles habían enseñado. Bueno, de nuevo, Pablo dice en el capítulo 2, todo aquel que invoca el nombre de Cristo que se aparte de iniquidad. En Tito vemos lo mismo. Pablo, cuando empieza a escribir respecto a cómo debían de ser los ancianos que se debían de nombrar en las iglesias, dice, estos tienen que ser retenedores fieles de la palabra de verdad.
No hay margen en la iglesia para que la palabra de Dios sea corrompida. Y la necesidad de que estos hombres sean fieles a la palabra, nos dice es que es necesario amonestar a aquellos engañadores y que estaban enseñando como mandamiento de Dios, mandamiento de hombres. Le dice, hay gente a la cual hay que tapar la boca. Tiene que decir Pablo a Timoteo. En el capítulo 3, si ustedes van y ven el verso 10, estos mismos hombres se encontraban dentro de la iglesia y eran los que Pablo le estaba exhortando a que debían de sacar de las congregaciones, porque estaban causando división. A Pedro lo mismo. Se va a Pedro, de vuelta, escribe a que se guarden del error. ¿Por qué? Porque habían muchos ignorantes en cuanto a la fe, personas que torcían la palabra. Y bueno, el apóstol les acusa de falsos maestros y promotores de herejías. Bueno, en la porción que nosotros estamos analizando acá en Judas, bueno, tenemos de vuelta el mismo llamado, a contender ardientemente por la fe. Y hay un contexto, y el contexto es el verso 4, porque hay hombres dentro de la iglesia. La razón es esta, y nos dice el verso 400 hombres estaban negando al Señor Jesucristo al punto de que convertían en libertinaje. Vamos a ver qué es esto. Convertían en libertinaje la gracia de Dios. Ahora, para entender entonces el contexto sobre el cual funciona nuestro verso 3, nosotros tenemos que preguntarnos por qué Judas escribe. ¿Qué estaba pasando a esa audiencia a la cual Judas estaba escribiendo? Bueno, el verso 4 como que nos resume la situación cuando nos dice que hombres han entrado encubiertamente. ¿Notó esa frase? Cuando la pregunta es ¿dónde entraron? ¿Y quiénes eran? Bueno, lo que se está afirmando es que ciertas personas disimuladamente consiguieron formar parte de la iglesia local. Incluso lograron cierta influencia que se entrometieron en las actividades propias de la membresía. Lo increíble de todo este asunto es aquí el disimulo con el cual ellos consiguieron la aceptación de los hermanos. Porque estos hermanos, a diferencia de los creyentes o estas personas, se nos dice que formando parte de la congregación, negaban al único Dios soberano y al Señor Jesucristo. Pero ahí estaban en medio. Y nosotros sabemos que estos hombres o mujeres no creyentes eran no creyentes. Porque claramente el verso 19 nos dice que no tenían el Espíritu. Vea conmigo, por favor, el verso 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. No eran creyentes. Es decir, estos estaban en la iglesia, simpatizaban con los creyentes, pero Jesús no era su Señor. Estaban en la iglesia de Cristo y Cristo no era su Señor. Se dice en el verso 4 que son gente libertina y que para ellos la gracia de Dios era una oportunidad para solamente cumplir sus malvados deseos. Eso lo ve en el 18. Cuando dice los que decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos eran los que estaban en la iglesia. Ellos se caracterizaban por una conducta licenciosa, tal que andaban en inmoralidades sexuales, pero eran hermanos. ¿Qué clase de inmoralidad? Fornicación, verso 7. Y tal era la inmoralidad que Judas compara a estas personas con animales irracionales. En el verso 10. Cuando hablaban, sus bocas estaban cargadas de murmuraciones y quejas. Estas personas no se sujetaban a nadie, despreciaban la autoridad y se hacían pasar por espirituales y solamente hablaban blasfemias, nos dice Judas, y cosas que ni sabían. Y estaban en la iglesia. Eran capaces de usar la fe para conseguir lucro, para tener dinero, para tener poder sobre los creyentes.
y se acercaban a los cristianos solamente para obtener los beneficios de la comunión cristiana. Eso lo ve en el verso 11. Ellos no tenían la intención de ayudar a otros, todo lo contrario, ellos querían sacar provecho de los demás. Eso lo ve en el verso 12, cuando dice Judas, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Esta es la razón por la cual estaban. En realidad era, la iglesia servía mientras yo estaba satisfecho. Y eso buscaban. Cuando los creyentes se juntaban para disfrutar tiempo juntos, lo que normalmente era acompañado por alguna comida, de ahí el término ágape, allí también estaban estos incrédulos. En realidad a ellos no les importaba tener comunión con otros. Con toda impudicia, sin ningún tipo de vergüenza, aprovechaban cada ocasión para autosatisfacerse. Como espiritualmente estaban muertos, carecían de todas aquellas buenas obras que caracterizan a los que aman al Señor. Ellos eran los que causaban toda clase de malestar dentro del seno de la iglesia. Vaya el término, los divisivos. Pero a pesar de que llevaban vidas tan opuestas a los valores cristianos, se las arreglaban de alguna manera para conseguir la atención de los demás. Y por eso estaban en los ágapes. Con un hablar exagerado, adulaban a las personas con tal de hacerlos sentir bien y sacar el provecho que ellos estaban buscando. O sea, eran chantas, sabían hablar. Varios de ellos llegaron a tener cierta notoriedad dentro de la iglesia como maestros, supuestos maestros. Y es así como entonces promovían sus falsas enseñanzas, que ojo, las falsas enseñanzas aquí son más bien esas enseñanzas acorde a sus propios deseos. Normalmente las enseñanzas de estas personas nunca conducen al arrepentimiento de obras impías, ni a Jesucristo como Señor de la vida de uno. No son esas enseñanzas las que se esperan. Estos falsos maestros o falsos hermanos solo buscaban la autocomplacencia personal. Gente caprichosa en la iglesia. Bueno, este es el contexto al cual Judas está diciendo en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Y ya puede ver por qué, por lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Bueno, en ese entonces y hoy, los creyentes somos llamados a confrontar la falsa enseñanza. Y vamos a ver a qué nos referimos con la falsa enseñanza. Que casi siempre en las iglesias eso está encubierto. Eso no se ve a simple vista. Cuesta ver. Porque tiene apariencia de piedad. Tiene apariencia de ser genuino. Pero no obstante, los creyentes están llamados a confrontar esto. De ahí el mandato de Judas. Judas claramente acá está escribiendo con la intención de exhortación. Y la idea es que Judas está esperando que aquellos que lean su carta reaccionen, hagan algo. Nosotros podemos pensar incluso en esta exhortación como si fuese una orden. Lo que los creyentes tienen que hacer. Y detrás de esta orden también se puede ver que Judas genuinamente ama a los hermanos. Por eso se preocupa y piensa en ellos. Y les exhorta a que hagan esto. Sin duda una muestra de amor es que creyentes estimulen a otros a que conozcan la verdad, se afirmen en la verdad y confronten según la verdad. Por supuesto que sí.
No solamente entonces Judas le está exhortando porque está esperando algo de ellos, está esperando una reacción, sino que también le ofrece convicciones bíblicas o razones por las cuales ellos no tienen que postergar esta reacción y porque ellos tienen que hacer. Y el asunto en juego no es algo menor, nos dice Judas. Y lo titula con esta frase: es algo respecto a nuestra común salvación. Tiene que ver con esa fe que habían recibido, la santísima fe por la cual ellos debían de edificarse. Lo que estaba en juego era la fe. Pero no la fe de las personas, ese creer que cada uno tiene, sino la doctrina. Eso estaba en juego. Personas impías estaban poniendo en peligro, si se quiere, la sana doctrina que habían recibido. Bueno, entonces correspondía a los lectores, quienes tenían con Judas la común salvación, no ser indiferentes al llamado. Bueno, de hecho, corresponde a todo creyente no ser indiferente, a tener convicciones bíblicas y confrontar lo que está mal. Es un proceso dolorosísimo, pero si no se hace, va a contaminar la iglesia. ¿Cuál es ese llamado que hace Judas? Ahí lo tienen. A contender ardientemente, como si fuese que le faltaban palabras para que sea más llamativo lo que tenían que hacer. Literalmente, hacer un esfuerzo no grande, muy, muy grande. Porque es como una especie de lucha esto. Por eso contender. Se habla de contender porque hay una oposición. Hay gente dentro de la iglesia que no está de manera pasiva, que no le importa la verdadera comunión con los creyentes, que son divisivos y abiertamente son opuestos. Por eso hay que contender. Hay oposición, o sea, hay algo contrario dentro de la iglesia. Usted puede ver que hay como una especie de contraste entre el verso 3 y 4. Por un lado se habla de los amados y los santos, por otro lado se habla de los impíos, pero siempre el contexto es el mismo, la iglesia. Por un lado se habla de los que recibieron la fe, por otro lado se habla de los que niegan a Dios, pero el contexto es el mismo, es la iglesia. Por un lado se habla de los que contienden ardientemente por la fe y por otro lado los que entran encubiertamente. Y el lugar siempre es el mismo, la iglesia. Ahora, ¿qué es este contender? Bueno, por el contexto, que es muy claro, nosotros entendemos que es ese esfuerzo necesario para sacar a luz aquello que está encubierto. Claro, porque están encubiertos y ahora esto hay que sacar a luz. Nosotros también tenemos que entender que si los creyentes debían de contender por la fe, era porque aquellos que estaban profesando, estos hombres impíos, era totalmente contraria a la fe. Y mucha de esa oposición más tiene que ver con la práctica, con la vida de la persona. Muchos son los que dicen que Cristo es su Señor, pero después ve su vida y Cristo no es su Señor. Si yo amo al Señor, yo le recibí al Señor. Sí, pero cuando ve cuánto ama a su prójimo, no ama nada a su prójimo. Lo increíble es que esta clase de personas están en la iglesia y están disimulados dentro de la iglesia. Y es ese estilo de vida más ese conocimiento cristiano que se profesa es lo que termina contaminando y confundiendo dentro de la iglesia. De ahí el esfuerzo. Porque hay que discernir eso. Hay que saber entender. Contender es denunciar el error, hacer manifiesto aquello que no se corresponde con la Biblia, pero que aparenta ser verdadero. Por eso el esfuerzo. A propósito, permítanme este paréntesis, porque es sumamente importante, no solamente tener buenos pastores, buenos ancianos, sino que estos se dediquen a la obra.
Porque la doctrina dentro de la iglesia es fundamental. Está en juego. Cualquiera de nosotros, en cualquier momento, de acá se van a levantar los que después se van a oponer a la fe. De acá se van a levantar. Siempre sucede en todas las iglesias. Por eso estaba denunciando Judas. Sucede. Por eso es importante. Una labor sumamente fundamental. Es en este punto que es importante y tenemos que dejar en claro esto. Este esfuerzo no es, y no es, y no es, y no es. Porque de algún modo la salvación de los creyentes está en peligro. No, la salvación nadie va a perder. Ojo. O sea, el llamado de Judas no es hagan algo, pónganse la pila porque gente se está perdiendo. No. La salvación es firme. Lo va a decir al final, mire el verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con grande alegría al único y sabio Dios. Es decir, la salvación de los hermanos no está en juego, porque eso no se pierde. Tenemos que entender por qué él está haciendo ese llamado a contender. Bueno, no es que gente se está perdiendo, que era salva y ahora se está perdiendo. No es esa. O que Dios sea incapaz de mantener por la historia su palabra pura. No, Dios lo va a hacer. El problema es la iglesia. El problema son los hermanos, que tienen que ser edificados en la fe. La doctrina está aquí, pero es tan sutil, como ver las falsas enseñanzas, usando el texto. Si Dios dice que Él es poderoso para guardar a sus hijos sin caída, que no pierdan la salvación, eso significa que tampoco jamás va a dejar desprovisto a su pueblo de la verdad. Lo va a hacer porque eso depende de Él. Si nosotros entonces entendemos que su palabra sigue y seguirá siendo autoritativa, inspirada, suficiente, inerrante, que va a permanecer para siempre, ¿cuál es entonces el asunto que le preocupó a Judas? ¿De qué está preocupado Judas? ¿De que defendamos la Biblia, que nadie la toque? No, Dios va a mantener su palabra. ¿Qué es lo que entonces le está preocupando a Judas? Que los creyentes se esfuercen en discernir entre lo verdadero y lo falso. Ese es el problema. Que los creyentes sean capaces de discernir lo que está bien de lo que está mal dentro de la iglesia. De hecho, las advertencias de los apóstoles, como hemos visto, es a estar alertas contra los que ponen tropiezo en contra de la doctrina. Ven que siempre hay un énfasis en ser retenedores de la verdad tal como está en la Biblia, de guardarnos de aquellos que tuercen las escrituras. Ese es el énfasis de Judas, la preocupación de Judas. La salvación no se pierde, los creyentes seguirán teniendo la verdad, pero los creyentes tienen que discernir la verdad. Tienen que esforzarse. Contender entonces no es un llamado a salir a romper templos, a quemar a todo aquel que se opone, a destruir a los pentecostales. No, ese no es contender. Es una lucha por saber reconocer lo que es falso, en especial el falso evangelio, y cómo esto se opone a la verdad. Entonces es necesaria la confrontación, porque esto surge dentro de la iglesia. ¿Cómo es entonces que estas enseñanzas, estas falsedades, se oponen a la verdad? Bueno, lo venimos diciendo una y otra vez, pero solamente me voy a detener un rato en esto. Lo primero que tenemos que entender es que hay gente que piensa que es posible ser salvo, ser de la fe, despreciando el contenido de la palabra de Dios. Y la mayor incoherencia es en su propia vida. Por eso note que cuando Judas arranca, en el verso 3, lea conmigo, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Note la introducción para la razón que va a dar en el verso 4. ¿Por qué hace toda esta introducción Judas? Bueno, porque después va a decir que hombres han entrado encubiertamente. O sea, comienza hablando de la salvación que tienen en común, pero la razón por la cual comienza haciendo esto es porque hay una práctica de personas que están encubiertamente en la iglesia
que no se corresponde con la fe. ¿Y qué significa esto? Que la salvación, la común salvación de la cual nos habla Judas, es mucho más que una fe intelectual. Es mucho más que un aceptar, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, que hay un solo Dios, que Jesucristo es su Hijo, que vino al mundo, y ese es Juan 3:16. No, la común salvación es mucho más que un conjunto de enseñanzas que uno lo tiene mentalmente. Y ese mucho más se corresponde con la vida misma de la persona. Me encanta una frase de Miguel Núñez. Él dice esto: ¿por qué la gente anda como anda? Por lo que piensa. Y tiene mucho que ver, porque si piensa en proverbios, así como piensa el hombre, así él es. Hay una enorme diferencia entre decir, pensar algo que luego se evidencia con lo que uno hace. Ya, parece una, cerrando paréntesis, no sé si abrí tampoco, pero volviendo al texto, verso 3. Da la sensación de que Judas, cuando empieza a hablar, como que le va a decir algo y empieza a hablar de que tenía una solicitud, de que le quería escribir acerca de esa común salvación. Y luego como que parece que cambia de tema y dice, pero ¿saben qué? Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos. Da esa sensación de que va a escribir algo y de repente, no digo que cambie, pero enfatiza algo que es mucho más urgente. Por la forma de la introducción me refiero. La idea aquí no es que, por supuesto, Judas no está diciendo, ¿saben qué? Yo quería hablarles de algo, pero bueno, no se pudo. Hay un asunto mucho más urgente. Solo entienda que estuvo en mis intenciones poder hablarle de algo, pero bueno, como esto ocupa y es más urgente, entonces bueno, y por eso también tan corta la carta. No es eso. Lo que pasa es que la común salvación tiene que ver con las convicciones de los creyentes para saber cómo confrontar respecto a su fe. Y eso es fundamental en cualquier arista de la vida. O sea, no solamente si alguien acá se levanta y llega al Señor Jesucristo. Tiene que ver con todo. Nuestras convicciones bíblicas son finalmente lo que van a moldear nuestras formas. Nosotros necesitamos un pensamiento bíblico por casi todas las cosas. El manejo de la iglesia entera necesita un entendimiento y un discernimiento bíblico. Por eso es fundamental y por eso hace a esa común salvación, a esa fe. El daño que ocasiona lo falso dentro de la iglesia, sin lugar a dudas, es la confusión y autoengaño de los propios oyentes. Y como afirmamos antes, aunque esto jamás va a frustrar la salvación de nadie, ni que la palabra de Dios vaya a dejar de mantenerse pura, sí que es lamentable que personas se desvíen, que personas se confundan por vanas palabrerías. Y eso es lo que ocurre en las iglesias. Tal vez la salvación no se va a hablar, no es que tal vez, la salvación no se va a perder de nadie jamás. La doctrina se va a mantener tal cual. Pero ¿sabe lo que ocurre penosamente en las iglesias? Que se levantan palabreros y personas se confunden. Y después pagan caro la confusión. El disgusto, la amargura, etcétera, etcétera. Voy a saltar esta parte. No es posible que alguien que niegue de vuelta pensando en el contexto de Judas, no es posible que alguien que niegue la divinidad de nuestro Señor Jesucristo pueda llamarse cristiano, pero ni mucho menos.
Ahora, en la iglesia, la forma de negar a Jesucristo no es solamente diciendo que Jesucristo no es Dios. Es mucho más sutil. La manera en la cual uno no reconoce la divinidad de nuestro Señor o el señorío de nuestro Señor, después tiene que ver con lo que hace, con quién es. Perdón, me estoy saltando algunas cosas. Una razón más, una última razón más por la cual nosotros deberíamos de contender por la fe o confrontar respecto a nuestra fe. Nosotros nosotros estamos llamados a denunciar el error y voy a explicar en qué consiste este denunciar el error. En la iglesia frecuentemente no hay una asociación directa entre lo que se aprende y se conoce de la Biblia y entre lo que se practica en la iglesia. Me refiero cuando estamos en comunión. No siempre todas nuestras prácticas se corresponden a lo que claramente está establecido en la Biblia. Muchas veces la razón del por cual ocurre esto es porque en medio tenemos tradiciones humanas que parecen piadosas, que parecen bíblicas, pero que conducen a la iglesia como iglesia en el error. Un ejemplo, aprovechando que estamos, digamos, entre hermanos libres. Un clásico de los hermanos libres, que ya imagino que lo han escuchado alguna vez, pero por si las moscas, es que de antaño, no sé si hasta hoy, pero de antaño las mujeres debían estar a un lado, los varones debían estar del otro lado. Que las mujeres debían de usar pollera y nunca jamás vaqueros. Y cosas por el estilo. ¿Por qué es que se llega a tal punto? Porque luego si vamos a la escritura no encontramos nada por el estilo. Pero ¿cómo es que se llega de, con la Biblia en mano, decir que tenemos que hacer esto? Y no se corresponde con lo que enseña la Biblia. Bueno, de por medio hay tradiciones humanas. De en medio hay personas que sin lugar a dudas considerémosla y estimémosla como hermanos en la fe, que han procurado estudiar y han procurado discernir y aplicaron de una manera que entendieron que era correcta, lo que finalmente terminó siendo tradiciones que las iglesias repitieron una y otra vez. Lo que cada creyente está llamado es a confrontar todo lo que ocurre dentro de la iglesia, a ver si esto se conforma a lo que enseña la palabra. Y eso requiere un esfuerzo enorme. Y peor aún, cuando nos encontramos en una situación donde aquello que se practica de antaño no se corresponde con las escrituras, saber confrontar. Porque después el dolor se lo lleva a uno. Después los insultos se lo lleva a uno. Después los títulos, todos los títulos descalificativos que usted se pudiera imaginar, se los lleva a uno. Y por eso lo de ardiente, por eso lo de ser esforzado, por eso lo de procurar. Porque hay que salir de la comodidad, en este sentido. Hay que salir. Y requiere un esfuerzo muy grande. Lo positivo, pudiera parecer negativo esto, lo positivo, como dice Judas, es que esto va a redundar en un beneficio de crecimiento espiritual en la iglesia y un servicio a los santos. Que usted no se imagina cómo impacta. Por supuesto, hecho de una manera bíblica, pero resulta. Usted va a notar que hay un énfasis en lo de la edificación, que puede ver en Judas 20, cuando dice esto, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Y recuerden que el contexto es confrontar. El contexto es confrontar a aquellos que están encubiertamente. Y a la vez que Judas está llamando a contender de manera ardiente, de abrazar esa común salvación que se corresponde a ese cuerpo de doctrina, etcétera, etcétera, que ellos han heredado, que ellos han recibido, de entender la función de estos que solamente están para ser divisivos. Entonces dice Judas, vosotros, hermanos, ustedes van a ser edificados y van a poder ser edificados sobre esa santísima fe. Ustedes van a poder estar, como dice el verso 21, y también llamados a ser
conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El fruto de esto, sin lugar a dudas, es la edificación del cuerpo, el amor, la unidad dentro de los hermanos y el esperar en el Señor Jesucristo. Mire, el pastor de una iglesia busca mantener el orden y la disciplina en la iglesia. Y la razón tiene que ver con lo que Judas está llamando a hacer. Es la de oponerse a cualquier persona que mediante su conocimiento torcido o vida procure extraviar a otros. No solamente de la fe, sino de lo que implica guardar la fe. Juntamente con los líderes designados, el pastor es como una atalaya, es como ese vigía. Su llamado es en suma promover el bienestar del pueblo de Dios, de buscar el crecimiento de ellos. Y eso es solamente contendiendo ardientemente por la fe, teniendo celo por la palabra. Mire lo que dice 2 de Pedro 1:12. 2 de Pedro capítulo 1, verso 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, que estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Notó? Estas cosas, ¿y cuáles cosas son? La enseñanza de la verdad. ¿Qué es lo que quiere recordar siempre Pedro a sus hermanos? La palabra. ¿Qué es lo que está pensando a futuro Pedro? Que la iglesia siga conservando la palabra. ¿A quiénes está alistando Pedro para cuando él ya no esté? A que hombres fieles guarden la palabra. ¿Y qué la iglesia tiene que hacer? Guardar la palabra. Nosotros necesitamos confrontar la falsa enseñanza, porque hay también personas que piensan que la Biblia no es la única revelación de Dios. De esto tenemos muchos ejemplos, ¿no? No quisiera extenderme tanto en esto. Note que el énfasis, la Biblia de las Américas hace un lindo énfasis. Yo les leo en el verso 3. Dice, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Notó ese énfasis? Que de una vez para siempre. La Reina Valera simplemente dice esto, una vez dada. Pero el énfasis ahí detrás es que de una única vez y para siempre fue dada a los santos. Y la razón es que Judas lo describe en su carta. Habían soñadores, lo dice de esa manera bastante irónica. Habían personas que incluso se atrevían a denunciar o a, no sé, confrontar a ángeles. Y así, gente un poco extraña. La razón por la cual esas personas estaban haciendo esto es porque estaban esperando y abrazando revelación que claramente no era de Dios. Por eso Judas llama a su audiencia a decirle a que se anclen en la única verdad que ha sido revelada a los santos. Y eso son las Escrituras. Y no tenemos más revelación aparte de las Escrituras. Bueno, hoy tal vez dentro de las iglesias no veamos personas que se levanten en medio de nosotros diciéndonos que tuvo un sueño y una revelación de Dios. Tal vez no tengamos eso. Pero ¿saben qué sí tenemos? Personas que tienen experiencias y por sus experiencias quieren explicar lo que enseña la Biblia. Y un ejemplo muy común tiene que ver con la salvación.
Normalmente cuando somos salvos y por primera vez entendemos y por primera vez estamos contritos por nuestros pecados, en nuestra experiencia, yo me contrité por mi pecado, yo agarré y leí la Biblia, yo elevé una oración al cielo pidiéndole a Dios perdón por mis pecados, yo pedí al Señor que sea el Señor de mi vida y me salve, yo hice eso. Y es una experiencia genuina, es una experiencia real. Yo lo pensé, yo lo sentí. ¿Sabe qué pasa? Que conforme vamos creciendo en el conocimiento de la palabra empieza a explicarnos qué fue nuestra experiencia. ¿Y cómo nos explica la experiencia? Bueno, nos dice, por ejemplo, no es que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. Entonces yo empiezo a entender mi experiencia informado por las Escrituras. Y entonces empiezo a entender que cuando Pablo habla a los Efesios y le dice en el capítulo 2 de que nosotros éramos lo mismo que los demás, siguiendo la corriente de este mundo, empiezo a ver que esa experiencia en la cual yo busqué a Dios es más bien Dios buscándome a mí del mundo. Y conforme voy aprendiendo lo que me enseña la palabra, voy entendiendo mi experiencia conforme la palabra enseña. La necedad sería si yo con mi experiencia quiero explicar la palabra. Y eso es lo que hacen las tradiciones humanas. Se permite que las experiencias, no solamente de antaño, sino las experiencias presentes, moldeen y le hagan decir a la Biblia lo que no dice. Y tenemos toda clase de cosas torcidas. Esa es una forma de negar que no hay una única revelación de Dios. Cuando no sujetamos nuestras propias experiencias y aprendemos de la Biblia qué son esas experiencias que tenemos. No hay más revelación de Dios, la Biblia está completa y eso implica en todos los sentidos. Judas también denunció que el verdadero evangelio no ofrece un grado de espiritualidad que brinda la autoridad para tener una supuesta, bueno, voy a redundar, autoridad sobre los demás, o incluso para empezar a reprender ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. El verdadero evangelio no es el medio para alcanzar iluminación especial fuera de las Escrituras. Tal vez no tenga nada que ver, pero como ilustración pienso que es válido y con esto voy terminando. ¿Ustedes sabían que los mormones, modo anecdótico, aceptan aparte de la Biblia en parte otros libros que no son inspirados? Ejemplo, el libro del Mormón o el libro de las almas, no sé, algo así le llaman. Los mormones aceptan que hay un solo Dios, lo dicen. Aceptan que la salvación solamente puede venir de Dios, lo dicen. Aceptan que Jesucristo vino a este mundo para venir y pagar por los pecados de los hombres, lo dicen. Aceptan que por medio de su sacrificio Dios nos puede perdonar, lo dicen. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando entienden quién es Cristo, dicen que Él fue criatura. Que Él es un ser inferior, al igual que el Espíritu Santo. En realidad, en la Trinidad, no conciben la Trinidad como nosotros lo concebimos. El Padre es mucho mayor, Cristo comenzó a existir, y si bien tiene esencia de Dios, no es tan Dios. Cierro, ¿para qué el ejemplo? Muchas veces, sectas como la de los mormones y otras tantas, nacen cuando de declaraciones importantes de la fe se tuercen pequeñeces. Ahora, eso que ocurre a un nivel macro, donde tenemos claramente iglesias que son de sana doctrina o que son bíblicas, se diferencian de aquellas que son sectas. El énfasis de Judas no está tanto en que nosotros sepamos reconocer las falsas doctrinas de sectas como la de los mormones, los testigos de Jehová y demás, y vayamos a confrontar la fe de todos ellos.
El énfasis de Judas está que en la iglesia, se encuentran de manera encubierta hombres que solamente están buscando su propio beneficio. Y es en la iglesia donde ocurren los mayores daños, es en la iglesia donde ocurren las divisiones, es en la iglesia donde estos hombres pueden tener influencia, es en la iglesia donde la verdad es cuestionada, es torcida, es en la iglesia del Señor. Y ese era el temor de Judas. Quise hacer esta mención para que no salgamos pensando que ahora tenemos que ir a pensar sobre lo que creen los mormones y empezar a confrontar a los mormones. No está mal, por cierto, ¿verdad? Para ganarlo para el Señor. Pero quisiera contextualizar de manera correcta lo que está sucediendo aquí en Judas. Nuestro llamado, hermanos, es a ser esforzados en discernir la palabra, es ser esforzados a que juntos, como cuerpo, confrontemos el error con la verdad. Pero para eso se requiere de muchísimo esfuerzo. Se requiere que agarremos las escrituras y que aprendamos. Se requiere una disciplina de estudio. Porque si no va a suceder que cualquiera de nosotros nos va a convencer de cosas que no están correctas. Por eso Judas es enfático en decir que nosotros necesitamos no solamente entender que de una vez para siempre hemos tenido la verdad y ya nunca más tendremos otra verdad, sino que esa verdad que la tuvimos una vez para siempre, que son las Escrituras, nosotros la debemos de contender. Debemos de ser esforzados en esa verdad. Porque los errores después están a la vuelta de la esquina. Cualquier hermano que diga que sus experiencias están por encima de las Escrituras es casi un rechazo de Jesucristo como Señor de su iglesia y que obra a través de su palabra. No podemos aceptar eso. Tenemos que ser defensores fervientes de la fe. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias porque estamos aquí, Señor, tu Hijo, tu iglesia reunida. Estamos aquí, Señor, porque anhelamos de todo corazón reconocer tu grandeza. Alabarte, Señor, por quien tú eres. No por quienes somos nosotros, Señor. Si hoy tenemos virtud, si hoy hemos de gloriarnos en algo, es solamente en ti, Señor, por lo que tú has hecho con nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser esforzados, a ser diligentes en el estudio de tu única verdad. Señor, que nuestra meditación, nuestra reflexión, no sea solamente un compromiso emocional, circunstancial del momento, sino que cada uno de nosotros, el lunes, el martes, el día que fuere, nos encontremos meditando en tu palabra, Señor, para beneficio no solamente nuestro, que sin duda va a redundar en nuestro crecimiento, sino para beneficio de otros, Señor. Que nuestro crecimiento afecte a otros hermanos, de manera que ellos también puedan ser conformados a ti, Señor. Ese es nuestro llamado, a como cuerpo estar en un mismo sentido, porque todos juntos estamos creciendo para ser conformados a la imagen de Cristo. Ayúdanos en este sentido. Ayúdanos a tener un compromiso serio con la verdad. Ayúdanos a saber discernir todas las cosas según tu palabra nos enseña, Señor. Ayúdanos a tener esa madurez, que por el uso de la verdad nuestro discernimiento esté ejercitado, Señor. Gracias por todo esto. Gracias por mis hermanos que están presentes, Señor. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces sus flaquezas, Señor. Confronta por medio de tu espíritu sus corazones. Y que ellos, Señor, y yo también, nos propongamos a buscar, a luchar contra aquello que está torcido, primero en nuestras propias vidas, Señor, y luego abrazar cada vez más tu verdad.
Gracias por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.